Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí, profe, se Sí, se escucha escucha, bien. ya, bacán, ya. Espero que estén súper bien. Hoy día vamos a terminar con la parte de memoria caché o jerarquía de memoria. Después de la parte más teórica o conversada de la clase el martes, la clase hoy día es más práctica, más de ir viendo, mira, esto se hace así, esto así. Así que yo espero que lo veamos rápido, más bien, más que rápido, que alcancemos a verlo sin problema en la clase. Contestando a lo que una última duda que tiene José en el chat sobre el enunciado de la tarea 3, que ya está disponible, dice si hay que esperar un nuevo emulador. Sí y no. A ver, va a estar muy pronto, va a estar el lunes, eso no se compliquen, pero la única diferencia con el emulador anterior es que este emulador va a ejecutar el programa que ustedes le digan y va a entregar como output por cada ciclo la dirección de memoria que se accedió, ya sea memoria de instrucciones o memoria de datos. Y eso va a estar en formato JSON, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo único que ustedes van a desconocer en realidad hasta el lunes es el formato del JSON, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo que pueden hacer antes que escribir los programas assembly o lo que tienen que hacer después, que es simular el comportamiento de una memoria caché en base a estas lecturas y escrituras en memoria, lo pueden hacer igual, ¿ya? Así que en estricto rigor no necesitarían el emulador, ¿ya? Lo único que necesitarían es por el formato y el formato lo vamos a aclarar el lunes. Pero no hay problema. Vicente pregunta si tendrían que hacer un downgrade de la versión o no. Eh, Esta va a tener interfaz gráfica en el fondo, van a poder llamarla, ¿ya? Eh, pero en el fondo, piénsenlo como dos cosas. Van a tener una parte que es escribir un programa eh, y que se ejecute, etcétera, tener puntaje por eso. Y luego van a tener lo otro que es por línea comando ejecutar esto y que tire el output. Y se puede hacer con la misma versión, no hay problema. ¿Ya? Si lo que no van a tener que hacer en esta es input-output. ¿Ya? Si bien se prestaba para hacer input-output acá, dado que son menos semanas para hacer la tarea, etcétera, y dado que todavía no van a tener, mientras están haciendo esto, todavía no se termina de corregir la tarea 2, no van a tener el feedback, así que preferí dejarlo así. Y también con respecto a la tarea 1, publiqué ayer una solución, pauta, pero que tiene asignación de puntaje, ya eso es importante. Y los ejemplos de código, para que ustedes vean cómo se hacía, van a estar lo más pronto posible, pero tengan la tranquilidad que el plazo de recorrección no empieza a correr hasta que tengamos eso arriba, los ejemplos. ¿Ya? Entonces, por el momento, ustedes pueden revisar las preguntas más teóricas o donde no había código, ver la asignación de puntaje, si están de acuerdo o no, pero recién van a poder recorregir cuando esté liberado el código, ¿ya? Para que no se apuren con eso, no hay problema. Ya, voy a empezar o continuar con la materia y luego al final seguramente vamos viendo preguntas que no sean de la materia y lógicamente si son preguntas de la materia lo que estamos viendo me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ok? Entonces, habíamos cubierto de cierta manera la parte conceptual de lo que es una jerarquía de memoria y una memoria caché, que es el primer elemento de esta jerarquía de memoria. Y habíamos quedado ya en el primer tipo de memoria caché, que era una memoria con mapeo directo. ¿Ya? ¿Y qué era esto? Aquí voy a retroceder un par de slides. En el fondo que el controlador de la caché tenía que implementar dos cosas, el mecanismo de acceso a datos y la política de escritura, y dentro del mecanismo de acceso a datos teníamos las funciones de correspondencia, o sea, cómo se mapean bloques de memoria, líneas de la caché. Y por otro lado, las políticas de reemplazo, que son una vez que tengo llena mi memoria caché, cómo sustituyo el contenido de esas líneas, los bloques que están en esas líneas, por otros. ¿Cuál elijo? ¿Ya? Porque voy a tener que hacer. No voy a, dado que la memoria caché es más pequeña que la memoria principal, no puedo tener todas las cosas ahí. Sería fantástico. Tampoco trae tantos beneficios en la práctica, pero sería más simple desde el punto de vista del hardware. ¿Ok? Entonces, lo que habíamos visto era el mapeo directo. Ya lo habíamos empezado a conversar, en que en este esquema cada bloque de la memoria principal se asocia a solo una línea de la caché, a una única línea.
¿ya? O sea, el mapeo de memoria a principal a caché es de una línea a una posición, pero una línea puede eventualmente contener, no simultáneamente, sino a lo largo del tiempo, distintos bloques, ¿ya? ¿Qué significa esto en cuanto a un diagrama? Lo habíamos visto, si esta es la memoria principal y esta es la caché, el primer elemento va ahí, el segundo elemento va ahí, hagamos que tiene 3 elementos, ¿ya? Y después el cuarto elemento va de vuelta al primero y tiene que sacar el primero cuando quiere meterse. ¿Ok? Era con lo que le ponía acá de aritmética modular. ¿Ya? Con el operador módulo, vimos que por simpleza, por simplicidad, y lo vamos a continuar hoy día, todo es potencia de 2, y otra definición es como que la dirección del bloque de memoria es la dirección de la primera palabra de este, y que cada línea de la caché está indicada con un índice, ¿ya? No se olviden o tengan siempre presente en realidad que cuando hablo de bloque, hablo de la memoria principal y estoy hablando de una cosa más de lógica, más de datos, ¿ya? Un bloque de datos de memoria. Y cuando hablo de línea, estoy hablando de la caché, que si bien tiene el mismo tamaño, ¿ya? La línea es algo físico, ¿ya? En una línea yo cargo un bloque de memoria o un bloque de datos. Ya tengan siempre eso presente cuando estén leyendo los apuntes o cuando estén haciendo la tarea. Ya no se confundan, no hay bloque de la caché, eso no existe. Son líneas de la caché que alojan bloques de memoria, ¿ya? Y tienen el mismo tamaño para que quepan exactamente, etc. ¿Okay? Y ahí habíamos terminado la clase pasada. Entonces, lo que había quedado pendiente en el fondo era revisar un pequeño ejemplo, porque yo les mencioné que lo íbamos a hacer y la idea para empezar a soltar la mano. Y asumamos que tenemos una memoria principal de 32 bytes, ¿ya? O sea, de 32 palabras en este caso, y asumamos, no asumamos, sino que teniendo eso en consideración, nuestras direcciones de memoria van a ser de 5 bits, ¿ya? Y vamos a tener una caché de 8 bytes o de 8 palabras, ¿ya? Y va a tener 4 líneas, ¿ok? Por lo tanto, de esto, yo inmediatamente saco que cada bloque o línea, ¿ya? Cada bloque slash línea es de 2 palabras, ¿ya? Directamente. Tengo una caché de 8 bytes y tiene 4 líneas, bueno, cada línea es de 8 palabras, ¿ya? Y con eso ya tengo el esquema completo. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo asocio el bloque 5 de la memoria principal a una línea de la caché? ¿Dónde podemos sacar esa información? ¿Dónde la tenemos? ¿La tenemos? En realidad esa es la primera pregunta. ¿Podemos calcularlo? Y si se puede calcular, ¿cómo se hace? ¿Ya? Y ahí a lo que uno tiene que referir es lo que vimos en la slide anterior, ¿ya? Donde decía que la línea se calcula como el módulo del bloque, pero con respecto al número de líneas, ¿ya? Por lo tanto, en este caso sería 5 módulo 4, ¿ya? Y eso me va a dar 1. Por lo tanto, el bloque 5 de la memoria principal, siempre en un esquema de mapeo directo, ojo, solo en mapeo directo, va a ir a parar a la línea 1, ¿ya? Junto con el bloque de memoria 1, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy leyendo bloque de memoria 1 y luego bloque de memoria 5, ¿ya? Siempre va a pasar que esos dos van a estar peleando por la misma línea de la caché en el mapeo directo. Y uno va a sacar al otro y el otro va a sacar al uno, etc. ¿Ya? Y es un problema. Lo vamos a ver en unos segundos más con un ejemplo. ¿Ok? Segunda pregunta derivada de esto. Dada la dirección de memoria de una palabra en la memoria principal, ¿ya? O sea, dado los 5 bits, ¿a qué línea está asociada en la caché? ¿Ya? Y acá la pregunta es un poco distinta. Si bien yo podría llegar y decir, pero no hay ningún problema, tengo la dirección de memoria en la memoria principal. A eso le calculo el módulo, ¿ya? En base al número de líneas. Eso me va a dar el número del bloque. Y luego eso, perdón, el primero es el módulo del tamaño del, perdón, o sea, no, perdón, no es el módulo. Lo primero que tengo que hacer es dividir por el tamaño de una línea, ¿ya? O el tamaño de un bloque.
¿ok? Y eso me va a dar el bloque en memoria que va a estar. Y luego teniendo el número del bloque, ¿ya? Yo puedo hacer el módulo de la cantidad de líneas y con eso puedo obtener la ubicación, el índice en la memoria caché, ¿ok? Pero eso implica hacer dos divisiones. Resulta que uno puede, dada la dirección de memoria, uno puede hacer el cálculo mucho más rápido. Y esa es la manera en que lo hace el computador finalmente. Ya no empieza a hacer divisiones o módulos que terminan siendo más lentos. ¿Ya? Y ahí nos vamos a aprovechar de esto que les mencioné, que las direcciones de memoria ya son de 5 bits, ¿ya? Y que todos los tamaños, ya sea tamaño de línea, tamaño de bloque, cantidad de líneas, tamaño de la memoria total, tamaño de la caché, son potencias de 2. ¿Ya? Diego pregunta si hay 16 bloques exactamente, ¿ya? Dado que cada bloque de líneas de 2 palabras y tengo 32 bytes, ¿ya? Yo voy a tener 16 bloques, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo va a hacer el computador? ¿Ya? Lo va a hacer de la siguiente manera. Mira, yo voy a agarrar cada una de mis direcciones, ya que tienen 5 bits, y las voy a dividir de la siguiente manera, y acá están en color, ¿ya? Dado que cada línea slash bloque tiene 2 palabras, eso lo vimos en la slide anterior, yo voy a necesitar el bit menos significativo, este bit de acá, ¿ya? Para definir si dentro de un bloque o línea yo voy a buscar la primera o la segunda palabra. ¿Ya? Por ejemplo, en este bloque de acá, que es el bloque 0 o bloque 1, da lo mismo como queramos llamarle, en ese bloque yo voy a tener dos palabras, ¿cierto? La palabra con dirección 0 y la palabra con dirección 1. ¿Ya? Si a mí me dan un bloque de memoria y me dicen, mira, este es el bloque 0 y quiero que de ese bloque extraigas la palabra que tiene la dirección 1 en la memoria principal, es tan simple entonces como ver el bit menos significativo. ¿Ya? Si el bit menos significativo es 1, significa que necesito la segunda palabra. ¿Ya? Si es 0, necesito la primera palabra, o la palabra con índice 0, y en el otro caso la palabra con índice 1. ¿Ya? Entonces, de manera directa, ¿ya? Yo puedo saber a través de la dirección de memoria, dado que yo siempre estoy ocupando bloques contiguos de datos, el bit menos significativo me va a decir en qué palabra estoy. ¿Ya? Ahora, si cada una de las líneas, ¿ya? Yo voy a tener líneas o bloques de 4 palabras. ¿Cuántos bits voy a necesitar para saber en qué palabra me encuentro dentro del bloque o dentro de la línea? Ahora tengo 4 palabras por cada bloque. Voy a necesitar 2, ¿cierto? Por lo tanto, como dice Diego en el chat. Por lo tanto, voy a tomar los últimos 2 bits de la dirección de memoria, ¿ya? Y en base a eso voy a definir, ya mira, tengo que sacar esta palabra de este bloque. Eso es una vez que yo desempaque el bloque para obtener el dato. Porque no nos olvidemos que si bien yo voy a leer bloques completos de memoria y los voy a llevar a la caché, el programa no necesita bloques. ¿Ya? El programa va a seguir haciendo move a, 20. ¿Ya? Eso que necesita solamente la palabra que está en la dirección 20, no el bloque completo. Por lo tanto, a algún lado yo tengo que desempaquetar esto. ¿Ya? Y ese último bit o últimos 2 bits, dependiendo del tamaño de las líneas, me va a servir para desempaquetar y obtener la palabra correcta. ¿Ya? De todo eso se encarga el controlador de la caché. Perfecto, entonces ya sabemos que el bit menos significativo, ya, este de acá, el que está pintado con azul y celeste, es el que se encarga de decirme dentro de un bloque, ya, o una línea, cuál palabra es la que tengo que extraer. Perfecto. Pero acá viene lo interesante. Dado que yo sé que el tamaño, perdón, que la cantidad de líneas que yo tengo en mi caché es 4, ¿ya? Yo voy a tomar, y en este caso en particular, yo podría tener más, ¿ya? Esto es una parametrización particular de una memoria caché, ¿ya? Dado eso, dado que es 4, yo puedo tomar los siguientes 2 bits de mi dirección de memoria, ¿ya? Que 2 bits me permiten contar hasta 4, y en base a eso hacer el mapeo, ¿ya? Y eso de nuevo lo puedo hacer porque acá todas las cosas son contiguas,
De hecho, la asignación del mapeo directo es contigua, ¿ya? Yo sé que el bloque 0 va a ser seguido por el bloque 1 cuando lo asigne a líneas de la caché, ¿ya? En el sentido que siempre va a estar al lado, no va a estar en otra posición, ¿ok? Por lo tanto, yo acá simplemente voy a decir, ah, ya, perfecto, si estos 2 bits me indican 0, voy a ir a la línea de índice 0 en mi caché, y ahí voy a guardarlo, que es lo que vemos acá en este diagrama con la flecha. Más adelante yo podría decir, ah, mira, ¿ya? Tiene estos 2 bits, dicen 2, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que llevarlos a la línea con índice 2, ¿ya? Y ahí los voy a guardar. Y así sucesivamente, ¿ok? Y eso es netamente, y acá fíjense lo interesante que quizá ya lo habían notado cuando estudiamos las representaciones numéricas al principio del semestre, que la frecuencia a la que van cambiando los números en las distintas posiciones tiene que ver con la potencia que están representando, ¿ya? O en este caso, dado que todo es potencia de 2, ¿ya? Va a estar relacionado con el tamaño de la línea o la cantidad de líneas, etcétera, ¿ya? El primer bit, va cambiando de uno en uno, ¿ya? Esto de acá, los siguientes 2 bits, o el segundo bit, podemos decirlo, va a ir cambiando de 2 en 2, ¿ya? Cuando tenga un cambio de 2 en mi número, ¿ya? Recién esto va a cambiar a 1, esto recién acá va a ser 0, 1, va a tener 0, 1, 0, ¿ya? Entonces hubo que esperar 2 números para que este cambiara, ¿ya? Y justo ese 2 es el tamaño de la línea, por lo tanto, si es que ya pasé el tamaño de la línea, tengo que cambiarme a otra línea, etcétera. Calza todo perfecto, ¿ok? Entonces, de esta manera yo, revisando la dirección de memoria, que es finalmente lo que yo obtengo desde un programa, ¿ya? Puedo saber a qué dirección, a qué línea de la caché voy a asignar el bloque correspondiente, ¿ya? O mejor aún, a qué línea de caché tengo que ir a revisar si el dato que yo quiero está guardado, ¿ya? Entonces, ¿ya? Si tienen dudas me preguntan, pero falta un detallito acá. Fíjense esto, tengo la dirección 0, ¿ya? Que es 0, 0, 0, 0, 0, ¿ya? No, sí, eso está. Entonces, yo sé que este me indica la palabra y esto de acá va a ser la línea. Esto voy a poner una L, ¿ya? Y esta va a ser la palabra. Perfecto, pero si yo cuando voy a la caché digo, ah, mira, tengo que ir a la línea 0, ¿ya? Y obtener la palabra 0. Ah, ya, entonces esta de acá la voy a restaurar, la voy a obtener y voy a pasársela al programa, ¿ya? Fantástico, todos felices. Pero ¿qué pasa con la dirección esta es la dirección de memoria 0? ¿Qué pasa con la dirección de memoria 8? La dirección de memoria 8 es, como pueden ver acá, es 01, 0, 0, 0. Por lo tanto, voy a la misma palabra dentro de la línea y además voy a la misma línea de la caché. Por lo tanto, mi programa podría decir, ah, fantástico, mira, vengo acá y obtengo la dirección 8, pero haría lo mismo para la 0. Entonces la pregunta ¿es la 0 o es la 8? Y la respuesta de eso es que solo con esta información, con los 3 bits menos significativos en este caso, no tengo cómo saberlo. ¿Ya? Y aquí una pregunta, algo importante que pone Diego. ¿Da lo mismo? No, pues no da lo mismo, porque si yo hago move a, 8, yo quiero que me dé lo que está en el 8, no quiero que sea a, 0. ¿Ya? Recuerda que una cosa es la asignación y la segunda cosa es cómo tú lo sacas de la memoria caché. ¿Ya? Entonces, si al tipo le digo, ah, mira, del 8 significa que tú tienes que ir a la línea 0, palabra 0, y extraer el dato, maravilloso. Pero resulta que si lo que había ahí antes era el 0, ¿ya? Estamos en problemas. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? En la caché, además de almacenar el dato, se almacena algo que se conoce como el tag, ¿ya? Y el tag es todo el resto de la memoria de direcciones que no fue utilizado para el mapeo. Así de simple. Por lo tanto, en este caso, el tag de la dirección 8 va a ser 01 y el tag de la dirección 0 va a ser 00. Lo voy a anotar por acá.
¿ya? Por lo tanto, cuando yo recibo una dirección de memoria, ¿ya? Yo voy a desarmarla en los elementos que corresponde, pero además tengo que fijarme el tag. Entonces, la acción va a ser, mira, voy a la línea 0, palabra 0, reviso cuál es el tag. Me dice que el tag es 01. A ver, yo estaba buscando la dirección 8, ¿ya? El tag de la dirección 801, perfecto, es el que tengo, ¿ya? Ahora, si yo quería la dirección 0, ¿ya? Y veo que el tag es 01, digo, no, estamos mal, no es el dato que yo quiero, por lo tanto tengo que hacer una sustitución. Y voy a ir a la memoria principal, voy a obtener el bloque, lo voy a cargar en esa línea y voy a actualizar, y ahora esto me va a decir 00 en vez de 01. ¿Ok? Es bastante directo el uso del tag. Y lo interesante es que por construcción nunca voy a tener para la misma línea el mismo tag refiriéndome a bloques distintos. ¿Ya? O sea, por construcción yo estoy seguro que en el mapeo directo, si dos bloques van a parar a la misma línea, dos bloques distintos, ellos tienen el tag distinto, sí o sí, ¿ya? Y es más o menos evidente porque ya son iguales hasta acá, ¿ya? Y de aquí para acá no pueden ser iguales, porque si son iguales significa que sería la misma dirección de memoria, ¿ya? Entonces, esos elementos son los fundamentales de la memoria caché, y me he dedicado un poquitito más de tiempo en este ejemplo porque en base a eso, chuta, ya tenemos casi todo listo, ¿ya? Ya, dudas hasta acá, hasta esta parte, antes de pasar a lo que viene. Nada, al parecer, todo claro. Ya. Esta parte es bastante directa. Toda esta unidad es bastante directa, así que no debería haber problema. Me interrumpen si van teniendo dudas. ¿Ya? Todo claro, profe. Bacán, excelente. Ahí Pablo indica algo, dice, dos palabras de distinto bloque pueden estar en la misma línea. No, porque tú te traes los bloques completos. Ya, si es que eso es lo que estás preguntando. O sea, si yo quiero la palabra cero, ya, en el ejemplo anterior, la palabra cero siempre va a venir con la palabra 1. ¿Ya? Ahora, si yo quiero la 8, siempre va a venir con la 9 en este caso. ¿Ya? Entonces yo no podría tener en la caché, en la línea 0, la palabra 0 y la palabra 9. No puedo tenerlo por construcción, porque yo traigo siempre un bloque completo y cuando sustituyo el bloque. ¿Ok? Rosita dice si puedo repetirlo el tag, de todas maneras. Estoy acá a la izquierda. Esta parte acá de la dirección de memoria, yo sé que la ocupé para encontrar la posición de ese bloque o de esa palabra en la memoria caché. ¿Ya? El tema es que si te fijas, esta parte de acá puede repetirse. ¿Ya? Voy a borrar un poco acá arriba para que quede más claro. Fíjate que acá yo tengo 000 y 001. Y acá también tengo 000 y 001. Eso significa que ambos bloques, el bloque 0, este es el bloque 1, bloque 2, bloque 3 y el bloque 4, ¿ya? Van a ir a parar a la misma línea, a la línea 0, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a la línea 0 y quiero obtener el dato, ¿ya? Y a mí me dijeron, mira, obtén la palabra 8, chuta, tú no tienes cómo saber porque dos bloques van a la misma línea, ¿ya? ¿Y cómo se dirime esa igualdad? Viendo el resto de los bits de la dirección. Y eso se conoce como el tag. Porque por construcción, esos bits, tienen que ser distintos. No pueden ser iguales porque si fuesen iguales, tú tendrías la misma dirección de memoria, ¿ya? Son iguales hasta acá, pero de ahí hacia adelante o hacia atrás, como queramos verlo, tienen que ser distintos, ¿ya? Entonces, ese tag yo lo voy a almacenar acá. ¿Ok? Pablo pregunta entonces el tag 001 no se usa. A ver, el tag en este caso tiene solo 2 bits, entonces yo intuyo que sería el 01. Pero si te fijas acá, ¿ya? Pero a ver, tú ya tienes 01, ¿ya? Entonces ahí sería distinto. En realidad no sé si entendí bien tu pregunta. Porque el tag tú siempre lo vas a estar ocupando. Te refieres al 001 de la caché, a esto de acá. Ya, si es que eso tiene tag. Ya, lo que pasa es que
el tag dentro de cada bloque es siempre el mismo. Y eso también es por construcción, ¿ya? Tú siempre vas a tener el mismo tag para un bloque, ¿ok? Entonces, acá yo hubiera pedido la palabra 9, ¿ya? Hubiera sido el mismo cuento, ¿ya? 9 y 0 va a ser lo mismo, así que no hay problema, ¿ya? Vicente dice, cuando se decide cargar, sustituir los bloques, desde, ¿cuándo? Ah, ya, perfecto. Cuando vas a leer a la memoria, ya, o sea, cuando pides un dato de memoria a la memoria, el computador va a la caché, ¿ya? Se da cuenta que lo que hay en la caché no es lo que tú estabas buscando, por lo tanto vas a la memoria principal y traes y cargas en la memoria caché, ¿ya? Es como un load as you need, ¿ya? O el serve as you need, ¿ya? Cuando lo necesitas, vas a buscarlo en la caché. Si está en la caché, bien. Si no está en la caché, mal. Tienes que ir a buscarlo y cargarlo nuevamente en la caché, ¿ya? Siempre, y acá es un corolario, por eso de alguna manera importante, siempre tú vas a leer las cosas de la caché en un computador. Siempre, ¿ya? Uno no lee directo de memoria. Siempre está leyendo desde la caché. A menos que, ¿ya? Y esto era un ejercicio que teníamos pensado para la tarea 3, pero por espacio y tiempo no alcanza, a menos que ocupe un DMA, ¿ya? Porque el DMA va directo a la memoria, ¿ok? Entonces ahí podría o no pasar por el caché de la CPU, ¿ya? Entonces ahí ya se hace más complicada la cuestión, ¿ok? Lo vamos a tocar en unos minutos más. Entonces, bueno, acá este es extendiendo esto, ¿ya? Y yo, además del tag en la caché y de almacenar las palabras, necesito almacenar un bit de validez, ¿ya? ¿Por qué tengo que almacenar un bit de validez? Porque cuando empiezo un programa, la caché está vacía, ¿ya? Por lo tanto, si la primera instrucción que yo leo es esto, move, ¿ya? A, 0, ¿ya? Y yo voy a la caché, ¿ya? Y resulta que encuentro esto, porque cuando se inicializó la caché, efectivamente estaba el tag adecuado, etcétera, por azar, ¿ya? Yo voy a sacar eso de la caché, pero resulta que yo nunca cargué la caché con eso, ¿ya? Por lo tanto, necesito agregar un bit extra, ¿ya? Que es un bit de validez, que me va a indicar que lo que está almacenado ahí no es válido, no ha sido inicializado, es de otro programa, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, yo antes de revisar el tag tengo que ir a la línea correspondiente y ver el bit de validez. A ver, ¿qué me está diciendo este bit de validez? ¿Es válido lo que hay ahí? Sí, perfecto, puedo continuar revisando el tag. Si es que no es válido, yo me salto el tiro de la caché, voy a la memoria principal y traigo el valor, ¿ok? Y esto se ocupa netamente cuando estoy inicializando la memoria caché, cuando estoy empezando a leer las palabras, o cuando estoy ejecutando un programa ya nuevo, y mi caché está igual desde cuando ejecuté el programa anterior. Eso no es un problema en el computador básico, pero en el x86 sí, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, acá está la explicación de eso. ¿Ok? Y para finalizar el mapeo directo, esto por tiempo no creo que lo alcancemos a hacer, pero podemos empezar fácilmente, ¿ya? Asumamos que tenemos esta misma caché de 8 bytes y 4 líneas, pero que ahora vamos a tener estos accesos a las palabras 12, 13, 14, 4, 12 y 0, ¿ya? Julio pregunta una cuestión súper interesante, quizás no importante para el ramo, pero súper interesante, el por qué se llama caché. Viene del francés, ¿ya? No recuerdo exactamente, no voy a engrupir, yo no tengo idea de francés, pero en el fondo, si no me equivoco, y esto está, supongo, en la página de Wikipedia, tiene que ver con cercanía, ¿ya? Algo así. En el fondo es tener algo como guardado en la cercanía o esconder, ¿ya? Pero acá en el caso de esconder sería como el tener cerca de uno, como proteger, no tanto de esconder como un tesoro, sino más bien como proteger, tener cerca de uno, tener al alcance de la mano, etcétera, ¿ya? Pero viene del francés. Ahora, en inglés se habla de cache, ¿ya? En castellano hablamos de caché, le ponemos la tilde, etcétera. Sinceramente no sé cuál es la manera correcta de referirse para que todos entiendan, pero en este curso y todos los que hablamos castellano hablamos de la caché, ¿ya? Entonces todos nos vamos a entender, ¿ok?
Ya, entonces veamos esto muy rápidamente. ¿Ya? Este ejemplo, para lo que les interese, es el mismo que está en ¿cómo se llama esto? En los apuntes. Ya los apuntes ayer los revisé enteros, los corregí enteros, los adapté enteros, ya porque había una confusión entre línea y bloque que no estaba más o menos claro. Y pueden ver estos ejemplos ahí. De hecho, hay ejemplos para todo. Ya es, como les mencioné, esta unidad es bastante práctica y está lleno de ejemplos para que se acostumbren. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hacerlo bien rápidamente acá, ¿ya? Cosa que ustedes puedan después continuarlos mientras estudian. ¿Ok? Entonces, me está diciendo que el acceso a la memoria va a partir con de hecho, voy a poner esto acá, dejé esta slide vacía para que lo veamos. Entonces, yo voy a tener una memoria caché vacía, ¿ya? ¿Ya? En que voy a tener acá el índice de la línea, voy a poner esto, acá voy a poner el índice de la palabra, acá el bit de validez, acá el tag, y acá voy a tener el dato. Ya estoy copiando lo que está en los apuntes, ¿ya? Entonces, la línea va a ser 00, 01, bueno, aquí voy a alcanzar a poner todo, 10 y 11, ¿ya? La palabra voy a tener, y aquí voy a hacer una línea, da lo mismo si sale recto o no, si esto no vamos a hacer el ejemplo completo acá. La palabra va a ser o palabra 0 o palabra 1, el bit de validez va a partir todos con 0 acá, ¿ya? El tag va a ser cualquier cosa, ya no va a importar, y el dato todavía no lo tengo cargado. ¿Ok? Entonces, si en los accesos, aquí esto me lo sé más o menos de memoria, el primero era el 12, ¿ya? La dirección de memoria 12 es 01100, ¿ya? Y eso me indica que tengo que leer la palabra 12 desde la palabra 0, ¿ya? De la línea 10, ¿ya? Y eso va a tener tag 01. ¿Ok? Entonces, vamos a la línea 10, que es esta de acá, y el bit de validez es 0, esto también es 0, ¿ya? Y vemos que el bit de validez es 0. Por lo tanto, esto es un miss, ¿ya? Un miss en la caché, porque yo no encontré el dato que estaba buscando, por lo tanto voy a la memoria principal y lo traigo, ¿ok? Y en la memoria principal, ¿ya? Yo voy a obtener el dato, la palabra 12 y la palabra 13, ¿ya? Y aquí lo voy a poner con paréntesis, ya uno también podría anotarlo ahí como mem 12 o 13, que es como está anotado en los apuntes. Y voy a poner el tag de eso, que es 10, ¿cierto? Perdón, o es 001. Perdón, acá creo que me equivoqué, ¿o no? Denme un segundo. Sí, es 10, ¿cierto? Ya. Entonces yo tengo no, perdón, nada que ver, es 01 el tag, 01 el tag, ya, que me equivoqué, ya. El tag es 01, ¿ya? Lo que es 10 es la línea, ¿ya? Entonces voy a la línea 10, que es esta de acá, anoto el tag, que es 01, ¿ya? Y guardo memoria 12 y memoria 13, ¿ya? Y esto fue un miss, lo voy a poner ahí, que no encontré lo que quería en la memoria, ¿ya? Entonces, ese fue el primer acceso a memoria. Y el segundo acceso a memoria en este ejemplo era la dirección 13, ¿ya? Y la dirección 13, ¿ya? Si la desempaco, perdón por el 3 horrible, si la desempaco es 01101, ¿ya? Por lo tanto, voy a la palabra 1 de la línea 10 y tengo tag 01. Voy a la línea 10, ¿ya? Veo que, esto ya cambió porque ya lo escribí, ahora la validez es 1, veo que es válido, ¿ya? Veo que tengo el mismo tag 01, por lo tanto obtengo con tranquilidad la palabra 1, que es 13. Por lo tanto, lo que en primera instancia fue un miss, ahora en la segunda lectura es un hit, ¿ya? Luego viene la 4, ¿ya? Y la dirección de memoria 4, ¿ya? No, perdón, venía 14, no 4. Perdón, 14, ¿ya? Y la dirección de memoria 14 yo la puedo escribir como 01110. Por lo tanto, fíjense que va a cambiar la línea que voy a ir. Ya no voy a estar leyendo de esta línea de acá, sino que voy a estar leyendo de esta línea de acá. Dado que está validez en 0, tengo que ponerlo en 1, ¿ya? Voy a poner el
14 y el 15, ¿ya? Y voy a actualizar con tag 01, ¿ya? Y si se fijan, tengo el mismo tag entre estos dos, pero me da lo mismo, porque son líneas distintas, ¿ya? Nunca dos bloques van a caer en una misma línea teniendo el mismo tag, porque si ocurre eso significa que son el mismo bloque, ¿ya? No pueden ser bloques distintos, ¿ok? Y bueno, este ejemplo sigue con las otras direcciones de memoria, pueden revisarlo bien en detalle en los apuntes, pero todo funciona así. Yo me voy a fijar en las direcciones de memoria y en base a eso voy a ir a donde corresponde, ¿ok? Pero el tema es que acá, ¿ya? Si yo siguiese leyendo, por ejemplo, voy a ir un poco para atrás, ¿ya? Fíjense, voy a ir a la 14, la 4, después la 12 y después la 0, ¿ya? ¿Cuál podría ser el problema acá? ¿Ya? Y es que las direcciones de memoria, ¿ya? O mejor dicho, los bloques, van a empezar a colisionar o chocar con otras líneas, ¿ya? O en el fondo van a empezar a, más que chocar, van a empezar a sustituir a otras líneas, ¿ya? Porque si se fijan el 4, ¿ya? ¿Cómo se escribe el 4 en binario? Esto lo voy a escribir mejor acá. El 4 en binario es 0, 0, 0, perdón, aquí es un 1, 0, es 0, 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces voy a tener línea 0, perdón, línea 1, 0 con palabra 0. Pero línea 1, 0 está siendo ocupado por el bloque 12, 13. Por lo tanto, cuando yo lea 4, voy a tener que sacar el 12, 13 y voy a poner 4, 5. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que fíjense, hago, y aquí voy a borrar para que quede más claro. Primero hago 12, 13, fantástico, 14, se va a otra línea, 4, y cuando hago 4, este bloque lo saco de la caché, ¿ya? Porque van a la misma línea. Pero resulta que después voy a leer el 12, y el 12 recién lo saqué, ¿ya? A pesar de que potencialmente tenía otros espacios en la caché que eran vacíos, ¿ya? Y ese es un problema que se llama contención de bloques, ¿ya? En que dos bloques que están asignados a la misma línea empiezan a pelotearse entre ellos la línea, pero resulta que hay otros espacios de la memoria caché que están vacíos y yo podría ocupar, ¿ya? Entonces tengo retención o contención de bloques, ¿ya? Desaprovecho el resto de la caché, ¿ya? ¿Qué otro esquema podría usar yo en vez de mapeo directo o cómo podría yo asignar los bloques a líneas de la caché si yo quisiera evitar este problema de retención o contención de bloques? ¿Cómo se les ocurre que podría hacerlo? En vez de que vayan directos, ¿ya? Direccionamiento, ok, pero ¿qué tipo de direccionamiento? ¿A dónde podría direccionar las cosas? Acuérdense que tengo una cantidad de espacio limitado, ¿ya? Piensen que el problema acá es que yo estoy ocupando espacios que ya están, o sea, quiero utilizar espacios que ya están ocupados por otro, ¿ya? Entonces aquí me agarro lo que dice Diego, que dice como si fuera otro stack, ¿ya? Y eso lo mezclo con lo que dice Benjamín de lo que lo meto en el primero vacío. Exactamente es eso lo que voy a usar, ¿ya? Entonces, este esquema, este segundo esquema, se llama, bueno, está basado en relajar la restricción de ubicaciones fijas, o sea, vayan a donde quieran, siempre que esté vacío, ¿ya? Y este esquema se va a llamar fully associative, ¿ya? Completamente asociativo. Y en este esquema, cualquier bloque de memoria puede asociarse a cualquier línea de la caché, a la que sea, ¿ya? Y viceversa, cualquier línea de caché o una línea de caché puede recibir cualquier bloque potencialmente, ¿ya? Y esto maximiza el hit rate y aumenta, aprovecha todo el espacio porque yo mientras tenga un espacio vacío, ¿ya? Lo voy a ocupar, ¿ok? ¿Cuál podría ser un problema de esto? ¿Ya? Ya, ahí fue spoiler. ¿Cuál podría ser un problema de este esquema? Yo al menos veo dos directamente. Uno se los voy a soplar. Que ¿Cómo decido yo una vez que se me llena la caché, que va a pasar,
¿cómo decido yo cuál línea vaciar o cuál bloque sacar para dejar esa línea vacía? Ese es un problema, ya que lo vamos a solucionar un par de slides más adelante. ¿Ya? Segundo, ya, como dice Pablo, puede ser una priority queue, pero ¿en base a qué? Hay que definir un criterio de cuál es la prioridad que vamos a asignar. Y lo vamos a ver un par de slides más adelante, es bastante intuitivo. Ya va a haber distintos criterios para eso. ¿Ya? Diego dice que ahora bloques de índice parecido no están juntos. Eso podría ser un punto importante si es que yo tuviese una caché basada en como un disco duro, en que el tiempo de acceso va a depender de la posición previa. ¿Ya? Pero dado que ahora el tiempo de acceso es el mismo para cada línea / bloque, no me va a importar tanto. No van a estar juntos, ok, pero dentro del mismo bloque las cosas están juntas. Y eso es lo importante, porque el tamaño del bloque me está capturando la localidad espacial. ¿Ya? Ya, ese es uno de los problemas. Pero el otro problema, ¿ya? Que indica Pablo ahí, es que esto tiene mucho mayor tiempo de acceso. ¿Ya? ¿Y por qué tiene mucho más tiempo de acceso? Porque hace el hardware más complejo. ¿Ya? O esa es la otra cara de la moneda. Yo podría decir, ya, entonces voy a tener que buscar el espacio vacío. Por lo tanto, si yo tengo que buscar el espacio vacío, necesito más tiempo para encontrar las cosas, ¿cierto? Antes iba directamente, ahora tengo que buscar entre todas las líneas cuál es el tag correcto, ¿ya? Más tiempo de acceso. Pero yo podría decir, por otro lado, filo, pongamos un buscador en paralelo que rápidamente te entregue el tag correcto, saber si está o no está, ¿ya? Pero eso hace el hardware mucho más complejo, ¿ya? Entonces, o lo hacemos lento y maximizamos el hit rate y esperamos que eso se equipare, ¿ya? O lo hacemos más rápido haciendo el hardware más complejo, pero eso lo hace más caro, ¿ya? ¿Y cómo podríamos mejorar esto? Y esta es una solución, pero típica en hardware, ¿ya? Y una solución muy real, muy práctica, porque las cosas en la práctica funcionan así. Vamos a ocupar el punto medio, ¿ya? Vamos a ocupar una combinación entre mapeo directo y fully associative, ¿ya? Y este esquema se va a llamar N-way associative, ¿ya? Donde lo que se hace es dividir la memoria caché en conjuntos de n líneas, ¿ya? Por lo tanto, este n, y esto lo pongo en naranjo y acá con signo de exclamación, etcétera, porque todos los semestres se confunden, este n, ¿ya? Me indica el tamaño de cada conjunto, la cantidad de líneas que tiene cada conjunto. ¿Ya? Entonces, no es la cantidad de conjuntos totales que hay en la caché. Entonces, imagínense esto, yo tengo mi memoria caché, ¿ya? Yo sé que esta memoria caché está dividida en líneas, ¿ok? Aquí da lo mismo el tamaño, asumamos que son todas iguales. Lo que estoy diciendo acá es que yo, además de dividir en líneas, voy a dividir en conjuntos de líneas. Entonces voy a tener, por ejemplo, el conjunto 1, ¿ya? Van a ser del mismo tamaño. Esto tiene 4, 1, 2, 3, acabo de agregar otra acá. Y voy a decir que este es el conjunto 2. ¿Ya? Por lo tanto, este sería un esquema four-way, ¿ya? Porque tengo conjuntos de 4 líneas cada uno, ¿ya? Esto no es two-way porque tengo 2 conjuntos, sino que es four-way porque tengo conjuntos de 4 líneas, ¿ya? Y aquí viene la gracia. ¿De qué gano con esto? Gano lo siguiente. Cada bloque es mapeado con mapeo directo a un conjunto. ¿Ya? O sea, yo dado una dirección de memoria, simplemente a qué conjunto voy a ir, ¿ya? Ocupando el mismo esquema de dividir los bits de la dirección de memoria. Es el mismo esquema, ¿ya? El tema es que ahora dentro de cada conjunto yo hago una búsqueda fully associative, ¿ya? ¿Y por qué esto funciona bien? Porque generalmente el n es un valor pequeño, 2, 4, 8, 16, etcétera. ¿Ya? Y hacer una búsqueda en paralelo entre 16 cosas o una búsqueda secuencial entre 16 cosas, ¿ya? Es infinitamente más rápido que buscar en 2 megas de cosas, ¿ya? O hacer una circuitería paralela para 2 megas de cosas, ¿ya? Entonces, este esquema del punto medio, que es el N-way, funciona fantástico en la práctica, ¿ya? Y de hecho, todas las memorias caché tienen este esquema, ¿ya? Salvo que sean memorias caché que ya vamos a ver con múltiples niveles y etcétera,
¿ya? Pero esto siempre se va a ocupar en la práctica. El n-way es el que siempre se ocupa. ¿Ok? Ya, dudas de esta última parte o estas últimas dos partes del fully associative y el n-way. Ya, este n-way, si bien no va, voy a ir directo a los conjuntos, igual voy a tener el problema de la sustitución. ¿Qué pasa si dentro de un conjunto yo estoy lleno? ¿Ya? Tengo que elegir cuál línea, o sea, si bien digo, el bloque de qué línea voy a sacar. ¿Ya? O sea, también voy a necesitar este esquema de prioridades, voy a tener que definirlo. ¿Ok? Ya, entonces, si no hay dudas, pasemos a lo siguiente, ¿ya? Que tiene que ver con las políticas de reemplazo, que es lo que recién habíamos hablado, o políticas de sustitución. ¿Ok? Y van a ver que el resto de la clase nos vamos a ir por un tubo porque es bastante rápido. Entonces, ¿cómo vamos a manejar o cómo se les ocurre que podríamos manejar esta situación de reemplazo o sustitución en los esquemas asociativos? O sea, yo tengo llena mi caché o lleno mi conjunto. Tengo que elegir qué línea vaciar, qué bloque sacar de ese conjunto o de esa memoria. ¿Ya? Entonces ahí hablamos, Pablo propuso una priority queue, pero el tema es definir la prioridad. ¿En base a qué? ¿Ya? Y ahí Pablo dice, se saca el que se usó hace más tiempo, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. El que se usó menos, también. ¿Ya? El que entró primero, ¿ya? Ahí va a depender de casi que la imaginación que tengamos, ¿ya? Y ahí Julio complementa el IFO, FIFO, LFU, etc. Exactamente. Todos esos esquemas podemos ocupar, ¿ya? Entonces, olviden un poco la primera, se la vamos a discutir. Yo podría tener un esquema FIFO, o sea, el primer bloque que entró va a ser el primero en salir, ¿ya? Es súper simple, demasiado simplista, porque que algo haya entrado al principio no significa que no lo voy a seguir ocupando, ¿ya? Pero es tonto, funciona mal, es simple y eso hace que sea rápido, ¿ya? Voy a tener también LFU, que es el Least Frequently Used, ¿ya? Que me indica que la línea con menos acceso se saca. En realidad acá debería decir el bloque, ¿ya? Porque las líneas no se sacan, las líneas están ahí, la línea se vacía, ¿ya? Entonces, el bloque con menos accesos se saca, el que menos he leído, ¿ya? Y tiene sentido, ¿ya? O sea, yo agarré algo, no lo he leído mucho, yo podría sacarlo. El problema que tiene eso es que si yo tengo la caché llena, ¿ya? Y metí algo recién, voy a haberlo accedido súper poco, una vez eventualmente, y podría tener que sacarlo de nuevo. Entonces, tiene cierto problema. Algo un poco mejor es el LRU, el Least Recently Used, en que el bloque, ¿ya? Con mayor tiempo sin acceso se saca, ¿ya? Es el que ocupé hace más tiempo atrás, ¿ya? Y ese es bastante mejor. Ya es más complejo porque requiere un timestamp, el momento en que fue leído por última vez, ¿ya? Pero en general es el de mejor rendimiento. Uno podría simplificar esto del timestamp por otros criterios. Se puede hacer, no hay mayor problema. ¿Ok? Y el último, o penúltimo, porque nos falta ver este de Velady, ¿ya? El random es súper divertido, ¿ya? Bueno, no sé si calificarlo como divertido, digamos curioso, y es sacar un bloque, elegir un bloque al azar y vaciar la línea donde está ese bloque, sustituir ahí, ¿ya? Es lejos lo más rápido porque es tirar un dado, pedirle un número al generador de números aleatorios, ¿ya? Pero tiene un rendimiento algo inferior a LFU y LRU, ¿ya? Pero algo inferior nomás, entonces bien divertido, de nuevo, no divertido, curioso, interesante, en que yo hago algo al azar, ¿ya? Que puede resultarme muy bien o muy mal, o normal, ¿ya? Pero en promedio el rendimiento es solo un poquitito mejor que esquemas altamente especializados como el LRU, ¿ya? Y esto tiene que ver con que estoy aplacando un poco el tiempo de búsqueda o el hardware complejo, etcétera, con una búsqueda al azar, ¿ya? O sea, yo llego, tiro, saco esto y no hay problema. Y en promedio esto funciona razonablemente bien, ¿ya? Y esto acá de nuevo es como hablar de los grandes números y de que las cosas en promedio andan bien si yo funciono al azar. Acá se demuestra un poco, ¿ya? Si bien en la práctica uno ocupa un LRU simplificado, ¿ya? Es bien interesante que esto del random funcione también.
¿Ok? Ya. ¿Qué es esto de Velady? Ya, Velady es un esquema de sustitución que es óptimo, que no se puede alcanzar en la práctica, ¿ya? Que dice que la línea que se va a utilizar más lejos en el futuro es la que yo voy a sacar. Esto de nuevo la línea, el bloque, ya esto lo voy a corregir hoy día, esto es por no mirar bien las diapos, por leer por encima nomás, por confiar en que uno ya ha dictado muchas veces la clase. El bloque es el que más lejos en el futuro voy a ocupar, lo voy a sacar. ¿Ya? ¿Por qué esto no es alcanzable en la práctica? Porque primero, estamos de acuerdo que esto es óptimo, ¿cierto? Si yo tengo que sacar un bloque, ¿ya? Y yo veo que hay un bloque que lo voy a ocupar muy lejos en el tiempo, lo saco. ¿Cachai? Tengo que sacar ese porque los otros van a ser ocupados más cercanamente. Por lo tanto, no voy a eliminar esos hits, ¿ya? Voy a sacar algo que está más en el futuro. ¿Ok? ¿Por qué podría ser inalcanzable en la práctica? Y acá no es que sea NP, Pablo, que lo indica en el chat, porque NP acá sería muy difícil. Acá no es alcanzable en la práctica. O sea, acá de hecho voy a ser más explícito. No se puede. Ya, bien grande. Ya, no se puede. Ya, y es lo que dice Diego. Yo no puedo predecir. Ya, o no puedo predecir de manera perfecta. ¿Ya? Yo no puedo saber a futuro qué cosas va a leer el programa. ¿Ya? Están los jumps, ya puede haber input de usuario, una serie de cosas. ¿Ya? Por lo tanto, este óptimo no es alcanzable en la práctica. ¿Ya? Teóricamente yo podría hacerlo, pero en la práctica no se puede. Por eso es el óptimo inalcanzable y es una cota inferior o superior. ¿Ya? Es superior cota como bueno o inferior en tiempo de acceso. ¿Ya? Que tiene una caché. Yo nunca puedo andar mejor que Velady, ¿ya? Y es porque Velady hace trampa y mira hacia el futuro. ¿Ok? Si yo tuviera ya todos los accesos, yo puedo aplicar Velady. Si no, no tengo cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces eso es importante que quede claro, que esa es la vara con que uno puede medir el rendimiento de una memoria caché. ¿Ok? Ya, dudas hasta acá. Todo esto, ya, ahí pregunta Pablo, ¿se usa Veledy en el computador si es que ve los patrones de uso del programa? Podría ser, ¿ya? O sea, si yo tuviese una memoria caché suficientemente inteligente, ¿ok? En que yo voy a llegar y predecir de alguna manera qué voy a leer a futuro, ¿ya? Porque reconoce patrones, porque hace un análisis previo del programa, etcétera, que sí se puede hacer. De hecho, las CPU lo hacen, lo vamos a ver en la unidad casi final, en que tienen predicciones de salto, ¿ya? Es muy complicado llevarle una caché. Yo podría hacerlo, ¿ya? Pero en la práctica hacer esa predicción termina siendo tan inexacto o tan difícil que ocupar un LRU simplificado termina funcionando mejor. ¿Okay? Así que yo podría hacerlo, pero en la práctica no se hace. Eso suena como una muy linda aplicación de Machine Learning, por ejemplo. ¿Ya? Lo que me da una muy buena idea de la tarea que voy a hacer la próxima vez que dicte el curso de inteligencia artificial. Así que agradezco los comentarios. Ya sabes, si toman la próxima vez que yo dicte inteligencia artificial, que seguramente va a ser el 2022, porque no lo voy a dictar el 2021 seguramente, van a tener esa tarea con la memoria caché. ¿Ya? Así que súper buena idea. Voy a poner los agradecimientos a los alumnos de esta versión del curso. ¿Ya? Más dudas. Nada al parecer. Ya estamos súper bien de tiempo, así que podemos ir con claridad a lo que viene después. Benjamín pregunta cómo se llama el ramo. ¿Cuál? Se llama Inteligencia Artificial. IC 2613, que yo peloteo con Álvaro Soto y con Jorge Valle, lo vamos dictando a medias cada uno, pero el próximo semestre que me tocaría, no lo voy a dictar porque voy a dictar un curso nuevo, curso nivel 3000 que se llama Sistemas Urbanos Inteligentes, que va a tener sigla ICT 3115, creo, ¿ya? Es sigla de transporte, ¿ya? Pero como es 3000 lo puede tomar todo, ¿ya?
Y ahí es un curso que mezcla Deep Learning con Smart Cities y cosas súper choras. De ahí les puedo pasar el programa a los que estén interesados en tomarlo. No es necesario tener experiencia antes con Deep Learning, basta haber tenido inteligencia artificial, y si no han tenido inteligencia artificial, basta tener optimización y bueno, o programa avanzada o programación con herramienta para la ingeniería. O sea, van a tener que programar. Rodrigo dice, ¿qué tan posible es articular ese curso para la malla ingeniería eléctrica? A ver, inteligencia artificial no lo sé, ahí habría que ver. Pero el de sistema urbano inteligente no hay problema porque es un ramo 3000. Entonces los ramos 3000 ¿cómo se llama esto? Lo podéis tomar en cualquier lado. ¿Ya? Y claro, ahí Rodrigo dice, Deep Learning está en ingeniería eléctrica, pero no inteligencia artificial. Sí, ahí sinceramente desconozco cómo es el tema de la articulación. Ya depende mucho de cada especialidad. Así que ahí prefiero no mandarme un condoro y debieses averiguarlo con la gente de eléctrica. ¿Ya? Junio pregunta algo muy interesante, ¿ya? Que ya voy a darme un minuto para contestarlo. Dice, igual es llamativo que haga un curso tan bajo nivel como arquitectura y haga una investigación en temas relacionados con IA, ¿cierto? Sí, tiene explicaciones históricas de que cuando yo empecé a dictar el curso, todavía era alumno de doctorado. Yo había sido ayudante, a ver, todo partió porque hace muchos años atrás, 2004, perdón, creo que tomé arquitectura de computadores ese semestre y el semestre inmediatamente después empecé a ser ayudante, no, tomé un curso que se llama Laboratorio de Arquitectura de Computadores, ¿ya? Y de ahí en adelante fui históricamente el ayudante del curso Laboratorio de Arquitectura de Computadores y el 2009 fui profesor del curso Laboratorio de Arquitectura de Computadores, entonces era como lógico que cuando se abrió el curso Arquitectura de Computadores lo tomara yo, ¿ya? Entonces fue como lógico. Y en esa época, si bien yo estaba haciendo el doctorado, no tenía nada que ver arquitectura de computadores con inteligencia artificial. Empezaron a pasar los años y nos dimos cuenta que está muy relacionado toda la comunidad con el uso de la GPU y el paralelismo. ¿Ya? Y eso es algo que voy a tocar más al final del curso, el tema de la GPU, cómo funcionan, etcétera. Y eso está íntimamente relacionado con inteligencia artificial. Entonces, sí, es llamativo porque la arquitectura de computadores no es el área en la que yo investigo, ya, para nada. Ya yo sé estas cosas porque he dictado el curso hace mucho tiempo. Pero la parte de GPU sí es algo en que me manejo por el tema de inteligencia artificial y la parte de arquitectura de computadores de eso. ¿Ya? Para que tengan una noción, ¿por qué me interesa tanto? Porque yo, para mi tesis magíster el 2009, entre 2007 y 2009, fue la primera persona seguramente en la universidad que trabajé con GPU para algo que no fuese jugar o, no sé, hacer renderizado 3D. Fue la primera persona que las ocupé para cómputo supongo que en la universidad, de todas maneras en ingeniería fue el primero. ¿Ya? Entonces, por eso estoy tan metido en esos temas, por eso lo entiendo tanto y me interesa tanto, ¿okay? Porque fue parte de mi tesis de magíster. ¿Ya? Ya, después si alcanza el tiempo vamos a ir conversando eso o alguna de las otras clases porque son cosas muy interesantes. Vamos a ver cómo las siguientes clases del curso cada vez son más conversadas porque tienen más relación con cosas reales, no tanto del computador básico, cosas así. ¿Okay? Ya, entonces, perdón, antes de adelantarme, vamos a ver ahora las políticas de escritura. Ya vimos todas estas cosas del punto 1. Las políticas de escritura son, ¿qué pasa cuando yo modifico algo en la caché? Lo que hemos visto hasta ahora es que yo voy a leer de memoria, ¿ya? Pero cuando yo modifico algo en memoria, primero modifico en la caché, ¿ya? ¿Qué pasa después? O sea, me estoy refiriendo a esto. Si acá tengo un cuadrado que es la CPU, ¿ya? Acá tengo la caché y acá tengo la memoria principal, perdón por lo chueco eso, ¿ya? La CPU va en algún momento a decir move 12,A, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Y se va a modificar acá ese valor. Pero resulta que acá, ¿qué hago? Lo modifico, no lo modifico, y esas son las políticas de escritura, ¿ya? Y tienen un efecto importante en el rendimiento. Entonces existen esencialmente dos, una que se llama write through y otra que es write back, ¿ya? Donde write through me dice que la línea bloque modificada, ¿ya? Se escribe inmediatamente en la memoria principal, ¿ya? Volviendo al diagrama que tenía antes, horrible, pero creo que funcional. Si yo hago esto y modifiqué el bloque que estaba en esta línea, ¿ya? Yo inmediatamente voy a modificar, asumamos que es este bloque, ¿ya? Eso es write through.
Por lo tanto, siempre mi caché y mi memoria van a tener, para bloques que están almacenados en la memoria caché, van a tener el mismo contenido. ¿Ya? Son consistentes memoria caché y memoria RAM, ¿ya? O memoria principal. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema del write-through? ¿A alguien se le ocurre por dónde podría ir un problema o una desventaja más que un problema? Tiempo, ya toma mucho tiempo, ¿ya? O sea, yo voy a estar aprovechando las ventajas de la caché al momento de leer, pero el momento de escribir, no, porque voy a tener que escribir en caché y en memoria. Por lo tanto, toda esta demora eran los 50 nanosegundos versus los 0,5 o los 1, ¿ya? La voy a perder al momento de escribir, no al momento de leer, ¿ok? Entonces, para evitar eso se hace el esquema write back, ¿ya? Que es que la línea de bloque modificada se escribe en la memoria principal solo cuando va a ser sustituida, ¿ya? O sea, yo tengo la CPU, tengo acá la caché y tengo acá mi memoria principal, ¿ya? Y resulta que yo voy a hacer de nuevo acá move 12,A, ¿ya? Y eso va a modificar esto de acá, pero no va a modificar directamente esto de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad si mi CPU está leyendo solo de la memoria caché, me da lo mismo lo que hay acá, filo con lo que hay en la memoria principal, con lo que hay acá, ¿ya? Pero solo cuando yo vaya a sacar, solo cuando yo vaya a sacar el bloque de acá por sustitución, porque la caché está llena, y va a ser el momento en que yo voy a perder la referencia a ese bloque, yo voy a sustituir el contenido en la memoria. ¿Ya? Y tiene bastante sentido. O sea, cuando la CPU, cuando la caché ya deja de contener un bloque, ¿ya? Yo voy a actualizar el contenido de ese bloque en la memoria principal. Y ahí todos felices, porque la cantidad de veces que yo voy a sustituir bloques que más encima han sido modificados va a ser pequeña, por lo tanto yo voy a escribir pocas veces en la memoria y todos felices. ¿Ok? Ya, pero esto igual tiene un problema. Ya, y aquí, perdón, voy a borrar para que quepa lo que viene a continuación. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Ahora voy a contestar lo que dice Gonzalo primero, o sea, que si la caché está llena, todo es más lento. Es posible, ¿ya? Solo si tú estás... a ver, si la caché está llena, eso no necesariamente significa que tú estás sustituyendo, pues que estés ocupando todos esos bloques. De hecho, eso es lo que uno estaría esperando, ¿ya? Lo que uno espera es que la caché esté llena y utilizando todo el rato esos bloques. Es el caso ideal. Mira, tengo la caché con las cosas que tú necesitas. Ahora, si yo voy a sustituir, ¿ya? Y tú estás sustituyendo todo el rato, eso significa que tu caché está teniendo un hit rate bajo, lo que es malo, ¿ya? Y eso no es problema necesariamente del write back, ¿ya? Ahora, cuando tú sustituyes, eso tiene que ver también con bloques que han sido modificados, ahí te va a pegar el tema del write back, ¿ya? Pero en el fondo el write back te pega solo cuando tu caché está funcionando mal, cuando hay miss, ¿ya? Entonces en realidad no es algo tan terrible, ¿ya? Y ahí Pablo hace una pregunta muy adecuada, ¿ya? Dice, cuando se cierra el programa hay que escribir todo. Sí, ¿ya? Y eso se va a relacionar un poco con una de las preguntas que tengo en la tarea, ¿ya? Así que no quiero ahondar un poco más, pero la noción va a empezar a salir sola, ¿ya? ¿Qué hay que hacer cuando un programa sale? ¿Ya? ¿Qué pasa con la memoria caché cuando un programa sale? Sobre todo cuando ese programa eventualmente va a entrar después, de nuevo, ¿ya? Porque si lo cierro, ya, ok, chao, está claro. Pero si va a entrar de nuevo, ya ahí es medio raro, ¿ya? Necesitamos pasar la unidad de multiprogramación de la próxima semana para que entiendan mejor, pero va a ser un problema que tenemos que enfrentar, ¿ya? Pero sigamos con esto. ¿Qué problema puede traer este último esquema? ¿Ya? ¿Cuál podría ser el problema de solo escribir en la memoria RAM o la memoria principal cuando hay sustitución de bloque en la caché? ¿Ya? Desde el punto de vista de la CPU no hay ningún problema, porque la CPU solo ve la caché. ¿Ya? Ahora, ¿es eso verdad para todos los dispositivos? Esto ya lo adelanté hace un rato. ¿Todos los dispositivos ven la memoria caché primero? Y ahí la respuesta es no. Los dispositivos, en particular los que ocupan DMA,
¿ya? Van a ver la memoria principal, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo necesito alguna manera de saber cuando un bloque en la memoria ha sido sustituido en la caché y no en la memoria RAM, ¿ya? Y eso se conoce como marcarlos como dirty o sucio, ¿ya? Que en el fondo yo voy a ir a la memoria y decir, ah, mira, este bloque está sucio, por lo tanto tengo que ir a la caché o obligar a que la caché actualice el contenido de la memoria RAM. ¿Ya? Es un problema bastante avanzado que requiere bastante sincronización. Ya no es el foco central del curso, pero para que lo tengan en consideración, el write back tiene el problema de sincronización cuando yo estoy ocupando dispositivos que leen o escriben directamente a memoria. Porque el dispositivo va a leer o escribir en realidad algo en memoria, las dos cosas, ¿ya? Y yo no voy a tener consistencia o sincronización con lo que hay en la caché. Y eso puede generar un problema. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, para ir terminando ya, últimas diapos. Fíjense en esto. Ya, esto es un ejemplo que yo les mencioné hace un rato, ya, la clase pasada al principio en particular, que era para ver la localidad temporal. ¿Ya? ¿Ustedes se animarían a decirme para este programa cuáles son los accesos a memoria? ¿Ya? O mejor les digo, ¿cuál es el primer acceso a memoria que va a ser mi programa? ¿Cuál va a ser la primera dirección que va a leer este programa que tengo acá en la slide? ¿Cuál creen ustedes? ¿Alguien se anima? Ya, ahí Pablo dice las 7. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguien se la juega por otra dirección de memoria? Diego dice la 0. Interesante. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, creo que nos dirimimos entre las 7 y la 0 en realidad, porque la 7 corresponde al contenido de var 1. ¿Ya? Y la 0 corresponde a la dirección de donde yo leo la instrucción. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta de cuál es la primera es la 0, porque yo primero hago fetch de la instrucción y luego obtengo el dato de memoria. Entonces, el patrón sería primero 0, después 7. ¿Qué vendría después? 1, porque leo la siguiente instrucción, y después vendría a ser 9. ¿Ya? Después viene 2 y después viene 8. ¿Ya? Después viene 3 y después viene 9. ¿Cierto? ¿Ya? Porque, y fíjense que esto es instrucción, dato, instrucción, dato, instrucción, dato, instrucción, dato. ¿Ya? Y acá viene la pregunta interesante. ¿Son los patrones de acceso a instrucciones y datos iguales? Porque de lo que yo veo acá, mi patrón de acceso a las instrucciones sigue una secuencialidad clara. 0, 1, 2, 3, eventualmente voy a llegar al 6, ¿ya? Y voy a hacer un salto de vuelta o voy a seguir de largo, ¿ya? Pero mis datos ¿cómo se llama esto? Mi patrón de acceso a datos sigue el mismo patrón, ¿o no? ¿Sigue este patrón secuencial? Si estoy leyendo un arreglo, sí, pero no necesariamente, ¿ya? Entonces, de esto tenemos claro más o menos, ¿ya? Que el patrón de acceso a datos y el patrón de acceso a instrucciones es distinto. ¿Cuál podría ser el problema con una memoria caché y eso? Si es que los patrones son muy distintos. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser el problema? O si es que hay algún problema. O sea, sí, hay un problema, pero ¿cuál podría ser el problema en que yo comparta mi memoria caché entre instrucciones y datos? Pensando que nunca me voy a equivocar en sacar un dato cuando yo quería una instrucción, eso no va a pasar. ¿Ya? En obtener. ¿No? Pero ¿cuál podría ser el problema de esto? Imagínense lo siguiente, ¿ya? Que ustedes están leyendo muchos datos, ¿ya? O imagínense lo siguiente, que la localidad temporal o espacial de las instrucciones es distinta de la de los datos, ¿ya? Eso va a significar esencialmente que los bloques o líneas asignadas a los datos van a empezar a sacarla de instrucciones, ¿ya?
Por lo tanto, yo voy a tener que hacer sustitución todo el rato, ¿ya? Cuando estoy leyendo el programa, y no es lo que quisiera, ¿ok? Entonces, en ese caso, ya dado que yo tengo patrones de acceso distintos para memoria, como para instrucciones como para datos, es que yo voy a ocupar un tipo de caché que se llama split, ¿ya? En que yo voy a dividir una caché en dos. La mitad de la caché va a estar dedicada a instrucciones y la otra mitad de la caché va a estar dedicada a datos, ¿ya? Y nunca se van a mezclar. Por lo tanto, las sustituciones, ¿ya? De la memoria, de la parte de la caché split que son de datos, van a ser solo de datos, ¿ya? Por lo tanto, los datos no van a estar sacando instrucciones y viceversa, la parte de instrucciones solo va a ser sustituida por instrucciones, ¿ya? Entonces, de esa manera, la localidad temporal y espacial de ambas no se mezcla, ¿ya? Y ahí Gustavo pregunta por qué hay que guardar instrucciones en caché. Por el mismo motivo que vas a guardar datos en caché, ¿ya? Porque tú no quieres ir a la memoria. Recuerda de la clase anterior que las 5 etapas de ejecución de una instrucción son fetch, en que yo agarro la instrucción de la memoria, decode, ¿ya? Memory, execute y después write back, ¿ya? Y eso significa que 3 de esas necesitan la memoria. Entonces, tú necesitas este acceso, ¿ya? Y por eso uno tiene cachés del tipo split, ¿ya? Entonces, y esto se ocupa en la práctica. De hecho, la siguiente diapo, ya, que es la penúltima, es un caso real. Ya es una CPU, la serie Haswell de Intel. Ya es media antigua a esta altura, pero creo que explicita bastante bien este esquema, que tiene caché de 3 niveles. ¿Ya? Esto es algo que discutimos un poco en los apuntes, pero acá en la clase no tanto porque prefiero verlo con este ejemplo. ¿Ya? En que yo extiendo el concepto de jerarquía de memoria, pero a la caché. ¿Ya? Yo antes tenía caché, memoria principal, disco duro. Acá yo tengo caché L1, L2, L3 y recién después tengo la memoria principal. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Bueno, por el mismo motivo que antes. Yo puedo tener una caché muy chiquitita y muy rápida para las cosas que yo estoy ocupando en este momento, ¿ya? En este momento puntual. Y después podría tener otra memoria caché un poco más lenta, pero más grande, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, se ocupa mucho esto de jerarquía dentro de jerarquía. ¿Ya? Y para el Haswell, la serie que tenía i3, i5 y 7, se tiene que el primer nivel de caché es de split, ¿ya? De 64 kilos, o sea, una caché bastante pequeña, pero 64 kilos por núcleo. Ya vamos a ver lo que son núcleos más adelante, que en el fondo son como CPU dentro de la CPU. ¿Ya? Y fíjense que tiene 32 kilos para instrucciones y 32 kilos para datos. ¿Ya? Líneas de 64 bytes, ¿ya? Es 8-way associative, o sea, cada conjunto tiene 8 líneas, ¿ya? Tiene sustitución pseudo LRU, es una LRU simplificada y es write back, ¿ya? El caché L2 ya es unified, ¿ya? ¿Y por qué es unified? Porque a esa altura, ¿ya? El patrón de acceso no se ve afectado tanto. Por lo tanto, basta que yo tenga una unified, porque eventualmente yo voy a necesitar más espacio de la caché para datos que para instrucciones o viceversa, y esto se va a ir regulando de manera dinámica, ¿ya? Por lo tanto, mi segundo nivel puede ser unified, ¿ya? Línea de 64 bytes, 8-way associative, pseudo LRU y write back. ¿Ya? Y fíjense, mi caché L3, que es lógicamente bastante más lento que el L2 y el L1, ¿ya? Se va a mover entre 2 y 20 megas, dependiendo si es i3 o i5 o i7, ¿ya? Va a ser unified y partido entre los núcleos, ¿ya? O sea, todos los núcleos de mi CPU van a compartir esta caché, ¿ya? Antes yo tenía, ¿cómo se llama esto? Yo tenía una por núcleo. Acá yo tengo uno compartido por núcleo. Va a ser líneas de 64 bytes, 12-way associative, pseudo RLU y write back. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ve esto físicamente? Y ahí está este diagrama que es bien interesante. Olvidémonos de esto, ¿ya? Porque no nos interesa para esta materia. Pueden darse cuenta del gran tamaño que ocupan en una CPU, la tarjeta gráfica embebida, ¿ya? Es bastante grande, ¿ya? Olvidémonos un poquitito de esto, del controlador de memoria, este controlador de memoria también. Lo que nos interesa es esto,
¿ya? Este sector de acá. Y nos damos cuenta que los cores de una CPU son bastante pequeñitos, ¿ya? Y tiene sentido porque yo voy a meter hartos cores, ¿ya? Y luego cada core va a tener su, pongamos que es esto, su propia memoria caché L1 y L2, ¿ya? Pero van a tener compartido todo este caché L3. Y fíjense el tamaño, ¿ya? Fíjense el tamaño de que ocupa la memoria caché, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la memoria caché es muy importante para el funcionamiento. O sea, si Intel es capaz de dedicar el espacio, el mismo espacio que dos núcleos, porque esto es más o menos como dos núcleos, ¿ya? Solo para la memoria caché L3, significa que la memoria caché L3 es fundamental, porque es la última barrera entre salir de la CPU o quedarse adentro, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que esto esté ahí, que sea grande, cosa de no tener que salir, ¿ok? Y eso, terminamos justo. No sé si tienen alguna duda de esto que pueda contestar rápidamente. Algo que les haya quedado pendiente, algo así. Creo que es bastante directa y clara esta materia en general, pero siempre hay dudas. No hay nada al parecer. Ya, entonces, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, teniendo esto, ustedes casi que ya pueden hacer toda la pregunta 1 de la tarea, salvo el formato del output de las direcciones, ¿ya? O sea, de los accesos a memoria, ¿ya? Ahí encontré un typo, lo voy a arreglar, aquí es jerarquía de memoria. No estoy seguro si el lunes en ayudantía o el martes voy a dedicar un ratito a leer el enunciado, ¿ya? Yo creo que lo voy a hacer el martes, no quisiera quitar tiempo de la ayudantía en hacer eso, ¿ya? Pero lo vamos a discutir. Pero voy a hacer una breve lectura del enunciado, al menos de la pregunta 1, que es la que ya podrían empezar a hacer, ¿ok? Así que eso, si no tienen más dudas, lo dejamos hasta acá. Nos vemos o el lunes o el martes, va a depender. Cuídense, traten de leer los apuntes, traten de empezar a avanzar de a poco con la tarea, al menos pensarla, ¿ya? Es bastante más corta que las anteriores, es casi toda práctica, van a tener que programar, ¿ya? Y por eso yo creo que es bien práctico que puedan empezar a pensarla pronto, ¿ok? Así que eso, lo dejamos hasta acá, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias profesor, muchas igualmente, gracias. cuídense, chao, Chao, chao. profe.